Antes de que termine esta historia, vas a mirar de otra forma a uno de los rostros más repetidos del cine español. José Luis López Vázquez aparece asociado a más de 200 películas, y muchas filmografías elevan la cifra por encima de las 250. Pero lo más curioso no es el número. Lo curioso es que el hombre que llegó a ser casi imposible de evitar en una pantalla española no había soñado, al principio, con ser actor. Según él mismo contó en distintas entrevistas, su vocación primera estaba cerca del dibujo, de la pintura, del trabajo visual. Quería mirar el mundo y transformarlo en imágenes, y sin embargo, terminó convirtiéndose en imagen él mismo. Esa paradoja explica mucho de su misterio, porque López Vázquez no fue solo un actor muy trabajador, fue un rostro nacional, un cuerpo reconocible, una voz que podía hacer reír, incomodar, dar pena o provocar vergüenza ajena en cuestión de segundos. Durante décadas, si alguien en España entraba en un cine, encendía la televisión o recordaba una comedia popular, era muy probable que allí estuviera él, nervioso, astuto, vulnerable, ridículo, oscuro o absolutamente cotidiano. La promesa es sencilla: entender cómo un hombre que quería ser artista plástico acabó siendo una especie de espejo humano de España, y por qué su carrera, tan enorme que casi parece inabarcable, no se entiende solo como acumulación de títulos, sino como una forma de supervivencia, disciplina y transformación. Para entender a José Luis López Vázquez hay que empezar por una idea incómoda. Hay actores que se vuelven famosos por parecer excepcionales, y otros se vuelven indispensables por parecer de verdad. Él pertenecía a este segundo grupo. No tenía la belleza distante del galán clásico. No necesitaba entrar en escena como una estrella que exige silencio. Su fuerza estaba en otra parte. Parecía alguien que uno podía encontrarse en una oficina, en una portería, en una tienda, en una cola, en una comida familiar o en una discusión absurda en la escalera. Ese parecido con el ciudadano común fue su gran herramienta. También pudo ser su trampa, porque cuando el público reconoce demasiado rápido a un actor, corre el riesgo de creer que ya lo conoce del todo. Con López Vázquez pasó algo parecido. Mucha gente lo asoció durante años con la comedia, con los personajes pequeños, con el tipo agobiado, con el pícaro, con el empleado, con el hombre gris que intenta sacar ventaja o simplemente llegar al final del mes. Pero debajo de esa superficie había un actor de una precisión enorme. No conviene contar su historia como si hubiera sido una línea recta. No lo fue. Nació en Madrid en 1922, en una España que cambiaría brutalmente durante su vida. Su infancia y juventud estuvieron marcadas por un país difícil, y su entrada en el mundo del espectáculo no fue la típica historia del joven que sube a un escenario y descubre su destino. Antes de consolidarse como intérprete, se movió por tareas relacionadas con el dibujo, la escenografía, el figurinismo y el teatro. Es decir, empezó mirando desde los márgenes. No era todavía el rostro principal. Era alguien que observaba cómo se construía una escena, cómo un traje cambiaba a un personaje, cómo un decorado ordenaba una mirada. Ese detalle importa, porque muchos actores aprenden primero a ser vistos. López Vázquez aprendió, antes que nada, a mirar. Y esa educación visual parece estar en su manera de actuar. Sus personajes no son solo lo que dicen, son cómo se inclinan, cómo se encogen, cómo esperan, cómo se agarran a un objeto, cómo miran una puerta cerrada o cómo reaccionan ante una autoridad invisible. Hay actores que interpretan desde la frase. Él parecía interpretar desde el gesto completo. Su llegada al cine se produjo en un momento en que la industria española necesitaba rostros, oficios y una enorme capacidad de trabajo. Las películas se sucedían rápido, los géneros se mezclaban, había comedias, dramas, melodramas, historias populares, sátiras más o menos disimuladas y producciones donde el cine funcionaba como entretenimiento, escape y espejo deformante a la vez. En ese entorno, un actor flexible valía oro, y López Vázquez era flexible hasta el extremo. Podía hacer un papel breve y dejar huella, podía sostener una comedia ligera, podía aparecer en una película ambiciosa y no desentonar. Podía ser protagonista, secundario, comparsa de lujo o centro emocional de una escena. Esa disponibilidad, sumada a una disciplina feroz, construyó una carrera que hoy impresiona por su volumen. Pero el volumen, por sí solo, no basta. Hay actores que trabajan mucho y se evaporan. Él trabajó mucho y quedó grabado. La pregunta es, ¿por qué? Una respuesta rápida sería decir que era gracioso. Y sí, lo era. Pero eso se queda corto. La comedia de López Vázquez no dependía solo del chiste, dependía de la tensión. Sus personajes parecían estar siempre atrapados entre lo que desean y lo que el mundo les permite.
Quieren ascender, conquistar, aparentar, huir, firmar un papel, cobrar una deuda, esconder una vergüenza, sostener una mentira o sobrevivir a una situación ridícula. Y cuanto más intentan controlar la realidad, más se nota su fragilidad. Ahí nace una risa muy española, pero también muy universal. La risa ante el hombre que se cree listo y está acorralado. Ante el hombre que quiere ser respetable y se descubre miserable. Ante el hombre que habla mucho porque tiene miedo de quedarse en silencio. López Vázquez dominaba ese registro. Podía hacer que un personaje antipático resultara reconocible. Podía provocar risa sin dejar de sugerir una tristeza de fondo. Por eso su rostro se volvió tan útil para los directores. Luis García Berlanga, Marco Ferreri, Carlos Saura, José María Forqué, Pedro Olea, Jaime de Armiñán, Antonio Mercero y otros cineastas encontraron en él distintas posibilidades. No siempre lo usaron de la misma manera. En algunas películas era parte de un mecanismo coral, en otras el centro de una angustia, en otras el vehículo de una sátira sobre la pequeña burguesía, la burocracia, la represión social o los sueños mediocres. El mismo actor podía pasar de la farsa al dolor sin cambiar de piel, bastaba con cambiar la luz. Y aquí aparece el conflicto central de su fenómeno. Cuanto más trabajaba, más conocido se volvía. Y cuanto más conocido se volvía, más fácil era encasillarlo. Esa es una ley cruel del cine popular. El público ama reconocer, pero la repetición puede convertirse en cárcel. Si un rostro funciona en una clase de personaje, la industria lo pide otra vez. Y otra, y otra. El actor come, paga facturas, mantiene presencia, pero también corre el riesgo de convertirse en una fórmula. López Vázquez aceptó muchísimos trabajos. Esto no parece discutible, su filmografía es gigantesca. Pero hay que tener cuidado al interpretar ese hecho. Desde fuera, una carrera de más de 200 películas puede parecer simple ambición o incapacidad de decir que no. En realidad, en el cine español de su época, trabajar mucho era también una forma de permanecer. La estabilidad no estaba garantizada. Los intérpretes dependían de llamadas, rodajes, temporadas teatrales, televisión, doblajes, colaboraciones. Ser un actor de oficio significaba estar disponible, adaptarse, aprender rápido y no desperdiciar oportunidades. El término trabajador incansable le encaja, pero no debe vaciarse de sentido. No se trata solo de estar ocupado, se trata de sostener un estándar en medio de la cantidad. Y ahí está lo sorprendente. Incluso en papeles menores, López Vázquez solía aportar una textura, un gesto de impaciencia, una mirada furtiva, un tartamudeo emocional, una manera de entrar tarde a una frase y salir antes de tiempo. Ese tipo de detalles no siempre se escriben en el guión, los lleva el actor. Durante los años 50 y 60, su presencia se hizo cada vez más habitual. En títulos como El Pisito o El Cochecito, vinculados a Marco Ferreri y Rafael Azcona, el humor se vuelve ácido, casi cruel. No es solo entretenimiento amable, es una mirada a la precariedad, a la frustración, a los deseos atrapados en espacios pequeños. López Vázquez encajaba en ese mundo porque su físico interpretativo transmitía presión. Parecía siempre comprimido por algo: la familia, el dinero, las normas, el qué dirán, el deseo, la autoridad. En Plácido, de Berlanga, aparece dentro de uno de esos universos corales donde todos hablan, todos empujan, todos quieren algo y nadie parece escuchar del todo. Berlanga necesitaba actores capaces de existir dentro del caos. No bastaba con decir líneas, había que respirar el desorden. López Vázquez era perfecto para esa arquitectura humana. Podía destacar sin romper el conjunto, podía ser una pieza más y al mismo tiempo una pieza inolvidable. Atraco a las 3, de José María Forqué, es otro ejemplo de su conexión con una comedia que parte de lo cotidiano y lo lleva hacia el disparate. La idea de empleados atrapados en una vida rutinaria que fantasean con un golpe absurdo habla de un país de aspiraciones modestas y frustraciones enormes. López Vázquez podía convertir esa mezcla de deseo y torpeza en algo vivo. No interpretaba el ridículo desde arriba, lo interpretaba desde dentro. Pero si uno se queda solo con ese López Vázquez cómico, se pierde la mitad de la historia, o más, porque su gran mérito fue demostrar que el mismo rostro que hacía reír podía sostener el miedo, la soledad y la ambigüedad moral. Y esa transición no fue un accidente tardío, estaba insinuada desde el principio. La comedia, en su caso, siempre tuvo una sombra. Esa sombra se volvió evidente para muchos espectadores con La Cabina, el mediometraje dirigido por Antonio Mercero y emitido en televisión a comienzos de los años 70.
Conviene no contar demasiado como si fuera una anécdota ligera, porque su fuerza sigue siendo inquietante. La premisa es simple. Un hombre queda encerrado en una cabina telefónica. Lo que podría empezar como una situación absurda se transforma poco a poco en pesadilla. López Vázquez, encerrado tras un cristal, con el cuerpo limitado y el rostro expuesto, ofrece una interpretación que muchos recuerdan como una de las más potentes de su carrera. ¿Por qué funciona tan bien? Porque ahí desaparecen muchas herramientas habituales del actor. No puede moverse libremente, no puede apoyarse en grandes acciones. Está reducido a rostro, manos, respiración, desesperación progresiva. Y sin embargo, sostiene la historia. La cabina se convierte en una trampa física, pero también en una metáfora. Cada espectador puede leerla de una manera. La incomunicación, la burocracia, el absurdo, el miedo social, la fragilidad del individuo ante mecanismos que no entiende. No hace falta imponer una interpretación única. La obra funciona precisamente porque su horror es claro y misterioso a la vez. Ese papel abrió o confirmó para muchos una evidencia. López Vázquez no era solo un actor de comedia. Era un actor total, capaz de hacer del encierro una experiencia colectiva, capaz de llevar al público desde la sonrisa incómoda hasta la angustia. La obra obtuvo reconocimiento internacional, incluido un premio Emmy, y ayudó a fijar una imagen distinta del actor. No eliminó al cómico, pero lo complicó. Algo parecido ocurre con Mi querida señorita, dirigida por Jaime de Armiñán, una película que suele citarse entre sus trabajos más arriesgados. Vista desde hoy, hay aspectos que requieren contexto y sensibilidad, porque las formas de representar identidad, género y deseo han cambiado mucho. Pero dentro de su época, la película colocaba a López Vázquez ante un desafío interpretativo enorme. No era el terreno cómodo del hombrecillo nervioso de comedia. Era un personaje atravesado por una revelación íntima, por normas sociales rígidas y por una transformación que exigía contención. La película llegó a ser candidata al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, un dato que muestra hasta qué punto su trabajo se proyectó más allá del consumo local. Y luego está Carlos Saura, con películas como La prima Angélica, donde la memoria, la infancia, la guerra y la identidad aparecen de forma compleja. En ese tipo de cine, López Vázquez podía desprenderse de la máscara popular y entrar en zonas más turbias. La misma cara familiar se volvía extraña. Esa inversión es fascinante. El público creía conocerlo, y precisamente por eso el director podía inquietarlo más. Cuando un rostro cotidiano se vuelve opaco, el efecto es más fuerte que si lo interpreta alguien desconocido. Esta es una de las claves de su carrera. López Vázquez no escapó de su imagen popular destruyéndola, la usó, la llevó a otros lugares, la deformó, la profundizó. Un actor menos inteligente habría intentado demostrar su seriedad abandonando por completo la comedia. Él no necesitó hacerlo. Su seriedad ya estaba dentro de la comedia, su tragedia estaba dentro del gesto ridículo, su drama estaba dentro de la prisa, del sudor, de la sonrisa falsa. La industria, por supuesto, no siempre estuvo a la altura de esa complejidad. Como ocurre con muchos intérpretes prolíficos, su filmografía es desigual. Sería absurdo fingir que todas sus películas tienen la misma importancia. Algunas fueron obras mayores, otras productos de entretenimiento rápido. Otras hoy se recuerdan sobre todo por el reparto o por el contexto, pero esa desigualdad no disminuye el fenómeno, lo explica. López Vázquez fue parte de una maquinaria cultural enorme. Trabajó en el cine de prestigio y en el cine popular, en películas recordadas por la crítica y en películas consumidas por el público sin solemnidad, en obras de autor y en comedias de temporada. Y esa mezcla lo convirtió en algo más amplio que una estrella, lo convirtió en presencia cotidiana. Aquí conviene detenerse en una diferencia importante. Una estrella suele construir distancia. El espectador mira hacia arriba. Un actor de rostro nacional construye cercanía. El espectador mira de frente. López Vázquez no era solo admirado, era reconocido. Y ese reconocimiento tiene una fuerza especial. La gente podía no saber siempre el título de la película, pero sabía quién era él. Podía no recordar el nombre del personaje, pero recordaba su manera de estar. Su cara funcionaba como una contraseña cultural. Ese tipo de fama es rara. No siempre se mide con premios, no siempre se entiende desde fuera del país. En España, durante varias décadas, su rostro acumuló capas. Para unos era el actor de comedias, para otros, el protagonista de La cabina, para otros, el intérprete capaz de dar densidad a una película de Saura o Armiñán. Para otros, simplemente López Vázquez, como si el apellido bastara, y en cierto sentido bastaba.
Pero volvamos a la paradoja inicial, el hombre que quería ser pintor. No hay que convertir esa frase en una tragedia inventada. No sabemos, ni debemos imaginar, una vida interior completa a partir de una confesión vocacional. Muchas personas empiezan queriendo una cosa y terminan encontrando otra. Lo interesante es que, en su caso, esa vocación visual no desapareció del todo, se desplazó. Si no fue pintor en el sentido estricto, acabó pintando con su cuerpo en la pantalla. Componía figuras humanas, dibujaba nervios, trazaba caricaturas sin volverlas planas, coloreaba la mediocridad con matices. Hay una escena típica de López Vázquez, aunque no pertenezca a una sola película. Un hombre intenta mantener la dignidad mientras todo a su alrededor lo desmiente. La ropa puede estar bien colocada, la voz puede querer sonar firme, las palabras pueden ser razonables, pero el cuerpo revela otra cosa. Un pie inquieto, una mirada que calcula, una boca que se aprieta, un gesto que se adelanta al miedo. Eso es dibujo. Dibujo del comportamiento humano. La pintura busca a menudo capturar una verdad en una superficie. Él capturó verdades en movimiento. Quizá por eso tantos personajes suyos sobreviven al paso del tiempo, incluso cuando las películas envejecen en otros aspectos. Cambian las modas, cambian los ritmos, cambian los códigos sociales, pero sigue siendo reconocible ese ser humano que quiere aparentar más de lo que puede sostener. También hay una lectura social. López Vázquez interpretó una y otra vez figuras del español medio urbano, empleados, vecinos, hombres de clase media o media baja, sujetos sometidos a jerarquías, pequeñas ambiciones, frustraciones domésticas. No fue el único, por supuesto, pero pocos lo hicieron con tanta insistencia y variedad. Su carrera puede leerse como un archivo de gestos de una sociedad, no un archivo oficial, sino uno emocional. Cómo se pedía permiso, cómo se mentía, cómo se obedecía, cómo se murmuraba, cómo se deseaba en secreto, cómo se tenía miedo de perder el sitio. Ese archivo no siempre es cómodo. Parte de la comedia española de esas décadas contiene estereotipos, roles de género y situaciones que hoy pueden resultar problemáticas. Mirarla exige contexto, no nostalgia automática. Pero precisamente ahí, el trabajo de López Vázquez sigue siendo útil, porque muchas veces no embellece al personaje, lo muestra en su pequeñez, y cuando la comedia muestra la pequeñez humana, sin convertirla en heroicidad, puede volverse crítica aunque parezca ligera. Pensemos en el tipo de energía que exigía una carrera así. Rodajes continuos, teatro, televisión, cambios de tono, directores distintos, guiones de calidad variable, personajes que a veces podían parecer similares desde fuera, pero que él debía diferenciar desde dentro. Esa es la parte menos glamorizada del oficio actoral, la constancia, llegar, aprender, ensayar, repetir, adaptarse a una cámara, a un compañero, a un presupuesto, a un ritmo de producción. No es solo talento. Es resistencia. Y aquí el número de películas vuelve a tener sentido. Más de 200, quizá más de 250, según cómo se cuenten apariciones, largometrajes, televisión y participaciones. La cifra exacta puede variar entre fuentes, pero la impresión no cambia. Es una carrera descomunal. Sin embargo, si usamos el número solo como récord, lo empequeñecemos. Lo verdaderamente importante no es cuántas veces apareció, sino cómo logró que tantas apariciones no borraran su singularidad. Normalmente, la repetición desgasta. En él, la repetición construyó familiaridad. Y luego esa familiaridad permitió golpes inesperados. Cuando aparecía en un drama, el público traía consigo el recuerdo del cómico. Cuando aparecía en una comedia, el espectador podía sentir una incomodidad más honda. Esa doble memoria hacía que su presencia nunca fuera neutra. Cada papel nuevo conversaba con los anteriores. Por eso su figura ayuda a entender una parte del cine español, no solo por los títulos importantes, sino por el puente que representa. Une el cine popular con el cine de autor, une la risa comercial con la sátira amarga, une el teatro, la televisión y el largometraje. Une la tradición del actor de reparto con la potencia del protagonista. Une el oficio artesanal con la fama masiva. Es difícil contar la segunda mitad del siglo XX audiovisual en España sin que su nombre aparezca una y otra vez. Y sin embargo, su grandeza no tiene la forma limpia de otros mitos. No es la carrera de quien selecciona pocos papeles perfectos. No es la imagen del artista que aparece solo cuando tiene una obra maestra entre manos. Es otra clase de grandeza, la del actor que se mete en la corriente, acepta el barro, trabaja sin parar y dentro de esa abundancia caótica, deja momentos de precisión absoluta.
Esta forma de grandeza suele ser menos cómoda para la crítica. Es más fácil celebrar una filmografía breve y controlada que una carrera gigantesca y desigual. Pero el público entiende algo que la crítica a veces tarda más en aceptar. La presencia repetida también crea cultura. Los actores que acompañan la vida cotidiana de varias generaciones adquieren una importancia que no depende solo de las obras maestras. Están en la memoria familiar, en frases sueltas, en tardes de televisión, en películas vistas a medias, en escenas que alguien recuerda sin saber por qué. López Vázquez pertenece a esa categoría. Fue parte de la educación sentimental de muchos espectadores, a veces como risa, A veces como angustia, a veces como incomodidad, a veces como puro reconocimiento. No hacía falta que el personaje fuera admirable. De hecho, muchos no lo eran. Pero eran humanos, demasiado humanos, y eso en pantalla vale más que la simpatía fácil. Hay otro aspecto que merece atención, su capacidad para trabajar con el ridículo sin despreciar al personaje. El ridículo es peligroso. Si el actor mira al personaje desde arriba, el público se ríe de una caricatura muerta. Si lo defiende demasiado, la comedia pierde filo. López Vázquez encontraba una zona intermedia. Dejaba que el personaje se delatara, pero no lo abandonaba. Permitía la risa y al mismo tiempo sugería que cualquiera podría caer en una forma parecida de vergüenza. Eso explica por qué su humor no dependía siempre de grandes frases. Muchas veces estaba en la reacción, en lo que callaba, en la forma de absorber una humillación, en el instante exacto en que un plan se le venía abajo. Tenía un control muy fino del tempo, y el tempo en comedia es arquitectura invisible. Si se adelanta, mata el chiste. Si se retrasa, lo enfría. Él sabía habitar ese punto medio donde el espectador ve venir el desastre y aún así se ríe cuando ocurre. Pero no reduzcamos su técnica a la comedia. En el drama, ese mismo control del tiempo generaba ansiedad. En La cabina, cada fase de la reacción importa. Sorpresa, incomodidad, vergüenza, irritación, miedo, desesperación. Si hubiera empezado demasiado alto, la historia no tendría recorrido. Si hubiera sido demasiado frío, el encierro no contagiaría. Su trabajo consiste en graduar la pérdida de control, y esa graduación es lo que transforma una premisa sencilla en una pesadilla memorable. El rostro también fue central. Hay rostros cinematográficos que son bellos porque son simétricos. El suyo era cinematográfico por otra razón. Cambiaba con el pensamiento. Podía parecer servil y desafiante en la misma escena. Podía pasar de la suficiencia al pánico en un parpadeo. Podía sonreír de una forma que no tranquilizaba a nadie. Esa movilidad lo hacía perfecto para personajes que viven negociando con el entorno. Nunca están del todo cómodos. Nunca son completamente libres. Esa falta de libertad es una de las corrientes subterráneas de su obra. Muchos de sus personajes están atrapados en una clase social, en un deseo, en una oficina, en una familia, en una norma, en una cabina, en un recuerdo. La trampa puede ser cómica o terrorífica, pero siempre hay una presión externa. Y López Vázquez sabía mostrar qué hace una persona cuando la presión la obliga a deformarse. Tal vez por eso no envejece como simple actor de una época. Sus contextos sí pertenecen a momentos concretos de España. Sus trajes, sus oficinas, sus diálogos y sus códigos sociales pueden estar fechados. Pero la sensación de estar atrapado en mecanismos absurdos sigue siendo actual. La burocracia cambia de forma, pero no desaparece. La necesidad de aparentar cambia de escenario, pero continúa. La ansiedad del hombre pequeño frente a sistemas grandes sigue ahí. López Vázquez entendió ese cuerpo antes de que lo llamáramos de otras maneras. Su muerte, en 2009, cerró una trayectoria larguísima, pero no cerró su presencia, porque los actores de su tipo no se van del todo. Siguen apareciendo en reposiciones, en ciclos, en fragmentos, en conversaciones, en comparaciones. Y cada nueva generación puede descubrir un López Vázquez distinto. El cómico, el inquietante, el actor de Berlanga, el de Mercero, el de Saura, el trabajador infatigable, el hombre que quiso dibujar y acabó siendo dibujado por la cámara miles de veces. La conclusión no es que renunciara a su vocación, sería demasiado simple. La conclusión es más interesante. A veces una vocación cambia de soporte. Él quiso crear imágenes y terminó creando una de las imágenes más persistentes del cine español, la del ciudadano común llevado hasta el límite. No fue pintor de lienzos, pero sí pintor de gestos. No fue una estrella distante, pero sí un rostro colectivo. No eligió la escasez elegante, sino la abundancia del oficio. Y dentro de esa abundancia dejó algo muy difícil, una huella reconocible. Por eso el dato de las más de 200 películas no debe funcionar como una curiosidad de almanaque.
es la entrada a una pregunta mayor. ¿Qué le ocurre a un país cuando ve el mismo rostro representando sus miedos, sus trampas, sus miserias y sus pequeñas ilusiones durante décadas? En el caso de José Luis López Vázquez, ocurre que ese rostro deja de pertenecer solo al actor. Empieza a pertenecer también a la memoria de los espectadores, y quizá ahí está el verdadero fenómeno. No en haber trabajado muchísimo, aunque trabajó muchísimo. No en haber sido famoso, aunque lo fue. No en haber demostrado que podía hacer drama además de comedia, aunque lo demostró con fuerza. El fenómeno está en que su cara se volvió una superficie donde España pudo reconocerse sin quedar siempre favorecida. A veces con risa, a veces con inquietud, a veces con ternura, a veces con vergüenza. Un rostro así no se fabrica con una sola gran película. Se fabrica con oficio, repetición, riesgo, cansancio, intuición y una disciplina que no siempre se ve. José Luis López Vázquez apareció tantas veces que pudo haberse vuelto invisible, pero ocurrió lo contrario. Cuanto más aparecía, más claro quedaba que no había otro exactamente como él. Si te interesa este tipo de historias, no solo sobre estrellas, sino sobre los rostros que explican una época entera, merece la pena volver a mirar el cine español con esa pregunta en mente. ¿Quién estaba siempre ahí, sosteniendo la escena, incluso cuando parecía que solo pasaba por delante de la cámara? Ahí muchas veces aparece José Luis López Vázquez, y cuando aparece, conviene mirar 2 veces.